El mayor porcentaje de agua absorbido en el tracto digestivo se realiza a nivel ¿de dónde? De intestino delgado, ¿no es cierto? ¿Difícil? Ya ven que ni siquiera, no demoran ni 10 segundos en responder una pregunta de ese tipo. No olvidar entonces, el principal lugar de absorción es el intestino delgado. La cantidad de agua eliminada por las heces es 100. No sé, recuerden que hay 200 acá, pero más de 200 ya es considerado como diarrea. ¿Ok? Ok, hemos llegado al momento cumbre de la parte de fisiología, que es la parte de defecación, la parte que más me gusta explicar. Para empezar, no es broma, no es broma. ¿Ustedes creen que defecar es entrar al baño, entrar, pujar y se acabó el problema? No. Doctores, ahora van a ver que el defecar es todo un arte. Es un arte. El que no sabe hacer una deposición y no sabe los 5 pasos para defecar, no puede hacer una deposición normal. Son 5 pasos que lo tienen que saber ahora, ¿ya? Y es bien importante. ¿Alguien de ustedes me puede decir si puede hacer una deposición parado? ¿Puede hacer una deposición de pie o no, doctor? ¿Es factible o no? ¿Se puede? No, estoy hablando de pie, no tomar ninguna posición. Fisiológicamente, desde que somos niños, todos, sin necesidad de que aprendan, tienen el estímulo fisiológico de empezar a doblar las piernas para hacer una deposición, desde que uno es niño. No hay forma de que una persona sana, obviamente, en todos sus cabales, pueda hacer una deposición de pie. Y eso está explicado básicamente por estos estímulos anatómicos que van a ver ahora. El principal músculo para la contención de la defecación es este músculo de acá, el pubo rectal. Ahora les voy a mostrar por qué. Estos 5 que ven acá son músculos del piso pélvico. Ojo, entonces son músculos del piso pélvico. ¿Sirven para la defecación? Sí, sirven para la defecación. Pero el principal mecanismo por el cual se contiene la deposición es por este pubo rectal. Les explico. Primero, estos son los músculos del piso pélvico para que lo tengan. El piriforme, coxigio, ileocoxigio, pubo rectal. Apréndanse los 5 músculos que hay. Esos son los músculos del piso pélvico. Una persona necesita tener indemne el piso pélvico para hacer una deposición normal. Las chicas que tienen partos traumáticos lesionan muchas veces los músculos del piso pélvico. Por consiguiente, después de su parto, si este ha sido muy traumático, suelen tener estreñimiento frecuentemente. ¿De acuerdo? Hay algunas personas que tienen estreñimiento por ese motivo. No es el 100% de los casos, pero esa es una de las causas, por ejemplo. Esta es la explicación de por qué uno no puede hacer una deposición de pie. ¿Ya? O sea, yo me paro acá y puedo hacer una deposición por este motivo. El recto, que usualmente no es tan recto que digamos, porque tiene una angulación discreta, es abrazado cuando uno está de pie por este músculo, que es el músculo puborectal, que es el que les había mencionado en un momento. Miren, esta es la forma como el músculo puborectal, cuando uno está de pie, abraza y hace conciencia al recto para que no pueda salir la deposición. Ese es el motivo por el que no hay ese tipo de accidentes en sí. Cuando uno toma la posición de cuclillas o la posición de sentado en sí, este músculo puborectal se relaja, se suelta y se endereza el recto, y esa es la forma como uno puede eliminar la deposición. Por eso es más cómodo hacer una deposición sentado que de pie. Así que si tienen un paciente en el hospital, en su clínica, por favor, cuando esté echado en la cama, no le piensen, ahora defeque, por favor, defeque. No pueda poder hacer una deposición si está echado en una cama, pues, ¿no? Tiene que tener por lo menos una condición fisiológica adecuada, ¿no es cierto? Es por eso que también, cosa aparte, ¿dónde es más fácil hacer una deposición? ¿En una letrina o en un inodoro común y corriente? ¿Saben qué es una letrina, no es cierto? Han hecho serum algunos de ustedes alguna vez, ¿no? La letrina es un hueco en el piso, simple y llanamente eso, ¿no? Es un hueco en el piso que funciona como silo. Entonces, la persona para hacer la deposición tiene que tomar toda la posición de cuclillas completo para poder darle al hueco y que pueda caer algo, ¿no? Esa posición, aunque ustedes no lo crean, la posición de cuclillas es la posición más factible y más fisiológica para hacer una deposición.
Cuando uno tiene un inodoro, y este inodoro es sumamente alto, incluso llega a poner el tórax sobre las rodillas para poder pujar de alguna manera. Es por eso que los inodoros más fisiológicos son los más bajitos. Mientras más bajo sea un inodoro, es mucho más cómodo para hacer la deposición. Es mucho más factible que la persona no sufra de estreñimientos, entre comillas, solamente por el inodoro. Ese es un dato bien importante. Así que si quieren hacer una buena deposición, sáquense unos 6, 7 libros de estos, ¿no? Lean Inferno, saquen la Divina Comedia, lean, ¿sí? Pero no para leer, sino para que pongan su pie acá, y hagan presión en algún momento, sacan uno si quieren para leer. Pero usualmente esa es la forma como se hace normalmente una deposición. Okay. Ese es el primer estímulo. Ahora, existe otra cosa que debe ser indemne necesariamente para que uno haga una deposición, y son los esfínteres anales. El esfínter anal interno es usualmente involuntario, ¿no? Como todo interno de medicina, involuntario totalmente. O sea, no tiene ningún control sobre sí mismo, ¿no? El esfínter anal interno es totalmente involuntario, pero este esfínter anal externo es voluntario, ¿de acuerdo? Cuando dicen ajusten, ajustan precisamente el externo, no pueden hacerlo con el interno, ¿no es cierto? Eso es bien importante. Entonces, este es el motivo por el cual tampoco ocurren accidentes en la clase, porque al doctor le puede hacer así, y si tiene un problema del esfínter externo, puede producir algún accidente de algún motivo, ¿no es cierto? A veces, este esfínter anal externo está controlado por este nervio pudendo de la médula sacra. Uno tiene un accidente, ¿no? Papá le compra una moto al nuevo residente, ¿no? Le compra a 100 por hora feliz, celebrando su ingreso, y se destroza la espalda en la carretera. Si se fractura la médula sacra, se lesiona el estímulo neurológico del esfínter anal externo. ¿Qué consecuencia tendrá este paciente luego de eso? Incontinencia fecal, es más que seguro. Entonces, ese paciente usualmente tiene incontinencia fecal. Van a ver ustedes que los pacientes lesionados de columna tienen un montón de incontinencia fecal. O hay otros que en este caso tienen estrecheces o estreñimiento en sí. ¿Por qué? Porque tampoco hay estímulo para poder defecar o pujar. Es muy variable eso. Pero ese es el estímulo neurológico. Los 5 pasos, doctores, para que puedan hacer una deposición cómoda en su casa. Para empezar, tienen que tener la ampolla rectal llena. Si no tienen la ampolla rectal llena, no pujen. No necesariamente tienen que entrar al baño todos los días. Tiene que haber el estímulo. Hay gente que dice que tienen que entrar diario al baño porque si no se estreñe. Y no es cierto. Si uno puja con la ampolla rectal vacía, lo único que está haciendo es aumentar la presión de sus paquetes hemorroidales. ¿De acuerdo? Y es muy frecuente que haya hemorroides por pujos indebidos. Entonces, la ampolla rectal debe estar llena. El recto tiene que estar enderezado por este músculo pubo-rectal que les estoy mencionando. El piso pélvico debe de elevarse, o sea, debe estar indemne el piso pélvico. Debe haber una buena prensa abdominal. Este es uno de los motivos por el cual los pacientes ancianos, por ejemplo, que ya no tienen una prensa abdominal adecuada, se estreñen también, ¿no? Falta de ejercicio, no tienen mucha fuerza en la pared abdominal, y es otro motivo por el cual tienen estreñimiento algunos pacientes. Desde hoy, abdominales, doctores, antes de entrar al baño. Y obviamente la relajación final de los esfínteres, que ya saben que tiene indemnidad respectiva para eso. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos pasado a la parte central, que es la parte de defecación. Vamos a seguir con lo que es la parte de bilis. Ya saben, la producción de bilis por día, 500 a 1 litro. ¿Para qué sirve la bilis? Para la digestión de grasas, fundamentalmente. ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar, por favor. Es almacén de la bilis, ¿no es cierto? Y parece concentra y diluye la cantidad de agua para que se produzca la bilis, ¿no? Cuando uno le sacan la vesícula, ¿dónde se almacena la bilis? Cuando uno le saca colecistectomizado, ¿dónde se almacena? ¿Dónde? Coledo. El coledo mide aproximadamente 7 centímetros de longitud y tiene 3 milímetros de diámetro. ¿Ustedes creen que medio litro entrará ahí? Este gráfico explica eso.
Tiene la vesícula. Si a uno le retiran la vesícula, el lugar de almacenamiento principal es la segunda porción duodenal. Este es uno de los motivos principales por los cuales hay pacientes que tienen, por ejemplo, después de haberse sacado la vesícula, mucho problema de indigestión y mucho reflujo. Y ellos mismos dicen que tienen la boca amarga, la boca la saliva muy espesa y muy amarga. Es porque puede ser que esta bilis que está acá hace reflujo un poco hacia el estómago. Y existe lo que es gastritis alcalina, es decir, la bilis también es un irritante de la pared gástrica. Y si eso hace reflujo un poco más hacia el esófago, incluso el sabor se llega a sentir de la bilis, que es un sabor bien amargo. ¿Alguna vez han chupado hasta la última consecuencia y han vomitado hasta el extremo o no? ¿Qué es lo último que sale? Bilis, ¿no es cierto? Y ese es un sabor amargo, es el sabor amargo de la derrota. Eso es usualmente la bilis, ¿no? Ok. ¿Cuál es esa respuesta acá? A ver, las características de la secreción pancreática. ¿La secreción pancreática qué es? Quirosa, blanquecina, de colores, nadie sabe. Ok, transparente, muy bien. ¿Es ácida o es alcalina? Es alcalina, ¿no es cierto? Porque no tiene ácido, o sea, realmente llega a ser alcalino, ¿sí? Fundamentalmente, porque tiene bicarbonato, es secreción de bicarbonato. Entonces, si solamente sabiendo eso, ya saben que es la A o la C, solamente tienen que discernir eso. Transparente ¿es hiperosmótica o es isosmótica? Como característica general, osmótica, ¿ya? Es isosmótica y el detalle que deben de saber. Vamos a seguir. Uno de los siguientes grupos son llamadas enzimas endopeptidasas. ¿Cuál será? Ahora les voy a explicar. Las endopeptidasas y las exopeptidasas, todo lo que son peptidasas, la función es digestión de proteínas fundamentalmente, ¿ya? ¿A qué se llama endopeptidasas? Si ustedes tienen un polipéptido, un péptido alargado, endopeptidasa es el que digiere a partir del centro, en la parte endógena, en la parte interna. Exopeptidasas en la parte externa. Eso es lo primero y es lo único que interesa que sepan ahí. Ok, dentro del grupo de las endopeptidasas existen estas enzimas llamadas tripsina y quimotripsina. Es quimotripsina acá, por favor, quimotripsina, ¿ya? Ahora les voy a explicar de dónde salen estas, que es lo que me interesa saber. Ahora vamos a ver. La tripsina y la quimotripsina son endopeptidasas. La carboxipeptidasa A y B son exopeptidasas, ¿ya? Son exopeptidasas. Para empezar, las glándulas exocrinas del páncreas, ¿qué son? Mucosas, seromucosas, serosas, caliciformes. Si alguien ha dado el examen ahora, sabrá la respuesta. Es el examen de junio. La respuesta acá son glándulas serosas. Acá obviamente si una glándula es exocrina no puede ser pues endocrina, ¿no? Usualmente es una glándula serosa. Ese es el dato que tienen que saber a continuación. Vamos a hablar un poquito de lo que es secreción pancreática. Por favor, lo que es secreción pancreática exocrina son dos cosas, inorgánico y es orgánico. Lo inorgánico jamás les van a preguntar, porque es agua, cloro, sodio. Secreción inorgánica, olvídense. Secreción orgánica, acá es donde me interesa que prestemos atención. Primero, debemos de saber que el páncreas también secreta proenzimas. Ya les había mencionado que era una proenzima o un zimógeno, ¿no es cierto? En el estómago, ¿quién es? Pepsinógeno, ¿no? Acá, en el páncreas está el tripsinógeno, el quimotripsinógeno y la procarboxipeptidasa A y B. También está la proelastasa. O son pro como inicio o termina en ógeno por ser zimógenos las proenzimas o los zimógenos. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tengan en claro. Hay enzimas también, que eso lo vamos a ver cuando hagamos la siguiente clase de páncreas, amilasa, lipasa y proteasas. Para que tengan ya en claro para la parte final de absorción. Amilasa, ¿digestión de qué? ¿Hace digestión de qué? Carbohidratos. La amilasa sirve para la digestión de carbohidratos. La lipasa sirve para la digestión de lípidos y las proteasas para la digestión de proteínas. Eso lo vamos a ver en un momento cuando hagamos la parte de digestión y absorción. Doctores, acá voy a explicarles entonces cómo es que esas proenzimas
o esos simógenos pueden convertirse en su forma activa. Porque como proenzimas no tienen función, igual que el pepsinógeno, no tiene función y la única función que tiene es cuando se convierte en pepsina. ¿Gracias a quién? Al ácido clorhídrico, de acuerdo. El páncreas secreta el principal simógeno o la principal proenzima, que es esta, el tripsinógeno, ¿no? El tripsinógeno es la principal proenzima. Ese tripsinógeno se va a convertir en su parte activa. El tripsinógeno en tripsina, quimotripsinógeno, quimotripsina, procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, proelastasa en elastasa. Eso tampoco es ninguna cosa difícil para memorizar. Para que este tripsinógeno se convierta en tripsina, necesita de una enzima llamada enteroquinasa. ¿Ya? Necesita de enteroquinasa. ¿Por quién es producida la enteroquinasa? Por los enterocitos, ¿no? Por las células intestinales, llamadas enterocitos. Entonces, para que el tripsinógeno se convierta en tripsina, necesita necesariamente de enteroquinasa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con las otras? Con el quimotripsinógeno, la procarboxipeptidasa. Esas también tienen que convertirse a su parte activa. ¿Y qué sustancia es la que los convierte? Esa tripsina que ya fue formada previamente. ¿De acuerdo? Entonces pasa lo siguiente. El tripsinógeno se convierte en tripsina gracias a enteroquinasa. Y el encargado de convertir los otros simógenos a su parte activa es la propia tripsina. Tripsina convierte a todos los demás en su forma activa. ¿De acuerdo? Detalle entonces para que aprendan para el examen. Para el examen lo que tienen que saber es eso. ¿Quién convierte el tripsinógeno en tripsina? Enteroquinasa. ¿Quién convierte los demás simógenos en su parte activa? La tripsina. ¿Quién convierte el pepsinógeno en pepsina? El ácido clorhídrico. Suficiente para memorizar eso. Ya saben entonces, este gráfico solo es para que sepan que estas tres son endopeptidasas, tripsinógeno, quimotripsinógeno, tripsina, quimotripsina y elastasa, esos son endopeptidasas, y la carboxipeptidasa A y B son exopeptidasas. Ok, preguntitas. Vamos, ¿cuál de las siguientes enzimas no es secretada por el páncreas? ¿Colesterol estarasa? ¿No? Enteroquinasa. ¿Por qué es producida por quién? Por el enterocito. Muy bien, muy fácil entonces. Ok, ya saben cuáles son las principales enzimas digestivas: amilasa, lipasa y las proteasas, ¿no es cierto? Amilasa para carbohidratos, lipasa para lípidos y proteasas para las proteínas. Ajá, a ver si me han entendido. ¿Cuáles son los principales componentes de la bilis? Pregunta del año 2007. De acá. ¿Cuál es? La A, la E. ¿Colesterol y ácidos biliares, doctor? ¿Sí? ¿Colesterol y ácidos biliares, doctora? Allá en la popular sur, oriente, occidente. Nada. ¿Zona VIP, doctora? Una cosa para que tengan en consideración. Usualmente acá no les ponen bilirrubina, pero cuando ven bidis, dicen bilirrubina, y no es así. El principal componente realmente orgánico es este, ¿no? Los ácidos biliares. Eso lo tienen que tener bien en claro. Pero hay un componente principal que da su característica, ¿no? Y es el agua, es líquido realmente. No tiene que ser agua y ácido biliar necesariamente. El colesterol es lo siguiente en frecuencia y mucho menos que el ácido biliar. Entonces, agua y ácidos biliares. La respuesta es la A, entonces. La absorción intestinal de ácidos biliares se produce en el ileum terminal, eso ya lo conocen, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Mediante qué transporte? ¿Mediante? Activo, facilitada, pasivo, pinocitosis, ninguna. Son ácidos biliares, son compuestos, generalmente conjugados. Por consiguiente, transporte activo, ¿no es cierto? Y este gráfico es para que vean eso. Ese gráfico es para que vean eso. Usualmente este es el enterocito. Recuerden que los ácidos biliares han llegado hasta la parte del ileum para ser absorbidos. ¿Recuerdan ese mecanismo? Circulación enterohepática, ¿no? La pregunta es un poco incompleta, definitivamente. ¿Por qué? Los ácidos biliares cuando son conjugados, porque se puede conjugar con taurina o con glicina, ingresan por transporte activo, cuando están conjugados. Cuando no están conjugados, usualmente pueden entrar por difusión, cuando no están conjugados, pero la gran mayoría están conjugados. Por eso es que este tipo de preguntas llevan un poco a veces pueden llegar a confusión.
Pero esta pregunta se basa principalmente en el hecho de decir cuál es el principal mecanismo por el cual se absorbe. Y acá la respuesta es obviamente por transporte activo. Entonces, en circulación enterohepática, para repasar, ya saben, se secretan los ácidos biliares, digieren los lípidos, llegan hasta acá, hasta el ilion, ingresa por transporte activo por difusión, se une a proteínas, se sube a la porta y eso regresa al hígado y nuevamente a la vesícula. Circulación enterohepática. Un poquito de hígado, a ver. ¿Cuál de esas células es responsable de la fibrogénesis hepática? ¿Cuál es? ¿Cuál es la encargada? Ya, mándense con la que más han escuchado. No, hepatocito, no, pues. Eso ya es demasiado. Debe ser una de estas, ¿no? O es Kupffer o es Hito. Es esta célula, la llamada célula de Hito. O célula, el otro nombre de la célula de Hito es célula estrellada o célula estellada, ¿ya? Ahora les voy a explicar de qué se trata esto. Miren, esto es un hepatocito. Este es un hepatocito. La célula de Kupffer, que es esta de acá, es un macrófago. Y por consiguiente, como macrófago, tiene función de detoxificación. No tiene entonces nada que ver con la parte de fibrogénesis. Es detoxificante fundamentalmente por ser un macrófago. Ese macrófago, esa célula de Kupffer, está dentro de este sinusoide, del sinusoide hepático. El dato es este. Entre el hepatocito y el sinusoide, está esta célula, que se llama la célula de Hito o célula estellada, que está en este espacio, conocido como espacio de Dissé. Este es el espacio de Dissé, entre el hepatocito y el sinusoide. ¿Qué función tiene usualmente esta célula estrellada de Hito? Su función principal es almacenamiento, y almacenamiento de vitamina A. Esa es pregunta de examen, ¿de acuerdo? ¿Qué función tiene la célula de Hito? Usualmente es almacenamiento de vitamina A, ¿ya? Ahora, en una persona que tiene cirrosis, ¿no? En una persona que tiene, por ejemplo, ingesta excesiva de alcohol, esta célula de Hito se va a convertir en una miofibrilla, ¿de acuerdo? Se convierte en una miofibrilla. Al convertirse en una miofibrilla, obviamente va a convertir el hígado en un órgano mucho más duro, poco elástico y fibrótico. Eso se llama fibrogénesis hepática. Entonces, el encargado de esa fibrogénesis en sí es esta célula de Hito, por degeneración se convierte en una miofibrilla. Esa es la explicación de por qué se produce la fibrosis hepática en un paciente con cirrosis, ¿ya? Resumen, lo tienen acá, célula de Kupffer, son macrófagos, ya saben, cuya principal función es de detoxificación, ya lo conocen. Y las células estrelladas o células de Hito almacenan vitamina A fundamentalmente, así como grasa y lipocitos, pero su función principal es esta, se convierten en miofibroblastos para la fibrosis hepática. Ok, una pregunta fácil, a ver. La secreción de factor intrínseco indispensable para la absorción de vitamina 12 se lleva a cabo en... ¿Sí? ¿Seguros? Sí, ¿no es cierto? Acá dice secreción, no dice absorción, ¿no es cierto? La absorción es en el ilion terminal. La secreción es en las células parietales, ¿ok? En el ayuno, el hígado contribuye a mantener la glicemia utilizando aminoácidos como alanina procedente del catabolismo de proteínas musculares. ¿Cómo se denomina ese trabalenguas que lleva? Vamos a resumir en 4 diapositivas un mes de clases de bioquímica, ¿ya? Vamos a aprender qué significa cada uno de ellos. Este proceso por el cual usualmente uno produce glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, es decir, a partir de alanina, a partir de citina, se llama neoglucogénesis. Pero quiero mostrarles mejor los cuadros. ¿Qué es una glucólisis? La glucólisis es simplemente cuando se oxida la glucosa para producir energía o ATP. No necesito en esta parte que sepan más porque ustedes son unos expertos en ciclo de Krebs y me pueden dar una cátedra de ese tema, entonces yo ya no me meto con eso con ustedes. Entonces, recuerden solamente ciclo de Krebs. Glicólisis, ¿no? Básicamente es eso, oxidar la glucosa para convertirlo en energía. Eso es glucólisis. ¿Qué es gluconeogénesis? Que es precisamente la respuesta a la pregunta anterior. Es cuando se forma glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. La principal fuente de producción de glucosa son los carbohidratos, eso es claro.
Pero cuando se produce a partir del glicerol, de la alanina, del lactato, a eso se llama gluconeogénesis o neoglucogénesis, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es una glucogénesis? Es formación de glucógeno, pero a partir de la glucosa 6-fosfato. Recuérdenlo bien, repásenlo bien y memorícenlo. Y una glucogenólisis es cuando se elimina una molécula de glucosa de un glucógeno. Eso lo tienen que memorizar, por favor, porque es importante para que no confundan en los exámenes. ¿Ya? Ok, una pregunta totalmente científica, pero muy, muy sencilla. Pero para que vean que eso es pregunta de examen, es un insulto para ustedes, obviamente, esa pregunta, pero cualquiera me va a responder, ¿no? ¿Cuál es el principal aporte de sangre arterial del hígado? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, doctor? A ver, vamos a encuestar. Doctora, ¿cuál es? El principal aporte de sangre arterial, ¿ya? Arteria hepática, ¿ya, doctora? No sé, dice no sé, ¿ya? El principal aporte será la vena porta. Cierto, doctores. Para empezar, tengan mucho cuidado con esta pregunta. Acá dice el principal aporte de sangre arterial o sangre oxigenada. En este caso no es una arteria, no es una arteria. Y acá les he puesto arteria hepática, tronco celíaco y arteria mesentérica superior. No son esos los aportes arteriales principales. El principal aporte arterial está dado por la vena porta. Y eso es precisamente por esto. Miren el troncazo que es pues la vena porta y miren la arteria hepática. Por eso es que el principal aporte arterial de sangre realmente arterial oxigenada la da la vena porta. El 70% de sangre arterial la da la vena porta y el 30% lo da la arteria hepática. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta anatómica muy, muy importante, muy, muy fácil de responder. Esta es una pregunta del examen de ahora, de junio. La triada portal está conformado por la vena porta y, acá pongan el de I, ¿qué más? Banquen, si ya tienen la respuesta, ya saben eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Triada portal. ¿Por quién está formado? La C, o sea, por la arteria hepática del conducto colédoco. Pues falso, doctores. Aquí cometen el error, el craso error de creer que la triada portal es esto. Todo el mundo comete el error de decir, vena porta, arteria hepática y conducto colédoco, triada portal, qué emoción. Eso no es la triada portal. La triada portal es un concepto histológico, sacado de una biopsia, y está marcado por la arteria hepática, conducto biliar y la vena porta, o sea, es esto. Es un concepto histológico y les voy a explicar en qué consiste. Esto es una triada portal, miren. Estos son los hepatocitos, hepatocito, hepatocito, hepatocito. Esto de acá es la triada portal. Vena porta, conducto biliar y arteria hepática. Doctores, esta pregunta podría ser mejor expresada. Y la mejor manera de expresarlo es, la triada portal está conformada por ramas de la vena porta, la arteria hepática y conductos biliares. Esa es la forma correcta de expresarla, pero así les ponen pues en el examen para hacerlos patinar un poquito. Pero esa es la triada portal. La triada portal entonces es un concepto histológico. Vena porta, arteria hepática y conductos biliares, no conducto colédoco, ¿de acuerdo? No olviden también, y esto ya es para terminar de resumir esto, qué cosa es un acino portal. El acino portal es la ubicación romboidal o la zona romboidal ubicada entre dos venas centrolobulillares y dos triadas portales, ¿de acuerdo? Entre dos venas centrolobulillares y dos triadas portales. No confundir el acino portal con lo que es el lobulillo portal. El lobulillo portal es un espacio triangular ocupado entre tres venas centrolobulillares. Eso es un lobulillo. Y al lado tendrá una triada portal, ¿de acuerdo? Esos son conceptos histológicos, por favor. Todo es histología pura. Una pregunta facilísima, ya. Para subirles a moral, pevarón, como dice. Listo. La lipasa sérica se produce en todos los órganos siguientes excepto. La lipasa sérica se produce en todos los siguientes excepto.
¿Dónde se produce la lipasa para empezar? En el páncreas, ¿no es cierto? No les he puesto páncreas precisamente por eso. O sea, no está páncreas para hacer más compleja la cosa. Esta es una pregunta muy malintencionada, muy difícil, muy rebuscada, muy rebuscada. Pero es una pregunta que se los pone en los exámenes. La lipasa sérica, lo primero que tienen que saber, que su principal fuente de producción es páncreas, y eso sí ya tienen que tenerlo en claro. Pero existen otros órganos que pueden producir lipasa. ¿Puede ser la faringe? Sí. ¿Puede ser el riñón? Sí. ¿Puede ser el intestino? Sí. ¿Puede ser el vaso? Sí. Las mujeres no producen en su epitelio ovárico nada de lipasa, ¿no? Es la E. ¿Qué quiero que saquen en conclusión de eso? Hay preguntas que son así. Hay preguntas en los exámenes. Ya deben de saber que el 30% son preguntas recontra sencillas, que todo el mundo las responde. El 30% son preguntas que se tienen que estudiar o leer. Y el 30% son preguntas así o son mucho más complejas de resolver. Por eso es que la mayoría tienen en sus exámenes, ¿cuántos? 60, 70, 70, 60. Y los que están mejor pueden llegar hasta 80 puntos. Y es básicamente por este tipo de preguntas. Hay preguntas así y hay preguntas fáciles, ¿no? Hay preguntas recontra sencillas que requieren solo pues sinapsis bineuronal en su cabeza y nada más, es una operación compleja, ¿no? Sí, doctor. Exactamente. Usualmente estas son causas de hiperlipidemia, ¿no? Que puede haber alteración. Esa es una de las causas, por ejemplo, de hiperamilasemia, es la falla renal, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene problemas renales, no puede expulsar generalmente la amilasa. Entonces puede haber hiperamilasemia sin necesidad de haber pancreatitis. Y la amilasa también se puede elevar por otras causas. La lipasa se puede elevar por otras causas. Mucho menos específicas, pero son causas de hiperlipidemia, por ejemplo. Si existiera, por ejemplo, algún tumor secretor de eso. Los cuales son un poco raros, pero sí existe, ¿no? Este es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Miren cómo cambia normalmente el epitelio. Este es el epitelio esofágico y el epitelio gástrico. Así es usualmente, ¿no? Un esfínter esofágico inferior. ¿A qué va la pregunta siguiente? ¿Cuál es la principal función del esfínter esofágico inferior? Esta es una pregunta del examen también, ojo, de este año, así que para que vean la diferencia entre una y otra. ¿Cuál es? Si la contestan, siéntense orgullosos. No. Están en ese 30% efectivo. ¿Cuál es? A, B, C, D, E. ¿Impedir el reflujo del contenido del estómago? Cierto, doctores. Eso es tan sencillo como se dan cuenta del tipo de preguntas. No hay mayor dificultad. La diferencia las van a hacer generalmente en las preguntas que tengan que hacer para contestar más, ¿no? Entonces es impedir ese reflujo. Cuando veamos reflujo van a ver precisamente eso. Vamos a pasar a la última parte de la clase, que es la parte de absorción de la clase de fisiología. Ok, vamos a estar rapidito en los siguientes 20 minutos eso. Conclusiones, 3 cosas. Carbohidratos es huevísimo, proteínas es huevísimo y lípidos es tranca. Así que, por favor, los últimos 10 minutos que voy a explicar lípidos, necesito que saquen crack, LSD, güiro, marihuana. Fúmense lo que quieran porque necesito que alucinen conmigo, porque es bastante más complejo y necesito toda su imaginación para que me entiendan, ¿ya? En carbohidratos de la dieta hay una cosa importante que me tienen que saber. Primero, ¿cuál es el principal carbohidrato de la dieta? Los almidones, 60-70%. Eso es lo primero que deben de saber, es lo más abundante. Puede haber sacarosa, lactosa, etcétera, las fibras, pero lo más abundante, almidones. Los almidones se dividen en 2 tipos, amilosa y amilopectina. La diferencia es fundamentalmente esta, las amilosas son lineales y la amilopectina es ramificada. Esa es la única diferencia, no hay mayor cosa. ¿Para qué sirve saber esto? Recuerden que el principal lugar donde se empieza a digerir los carbohidratos, ¿dónde es? En la boca. Cuando uno empieza a masticar, sale la amilasa salival, ¿no es cierto? La amilasa salival. Y esta amilasa salival lo que hace es cortar las cadenas de los carbohidratos sencillos. Es decir, la amilosa lo empieza a fraccionar. La amilopectina lo comienza a fraccionar. El detalle de la amilasa es que no puede cortar este enlace ramificado. No lo puede hacer.
Por consiguiente, la amilopectina lo corta, pero en cadenas ramificadas más pequeñitas, llamadas dextrinas límite, ¿no? Esa es la forma de una dextrina límite, para que no se pierdan luego con eso, ¿no? Es una dextrina límite. Pero usualmente si la amilosa se empieza a cortar en pedazos pequeñitos, formará, por ejemplo, maltosa, que está formada por glucosa, o una maltotriosa, que está formada por 3 glucosas. ¿Así se puede absorber? No. Concepto fundamental para carbohidratos. Los carbohidratos solo pueden absorberse como monosacáridos, nada más, ¿ya? Es decir, ¿qué significa monosacárido? Solo puede absorberse como glucosa, fundamentalmente, o como fructosa, o como galactosa, por ejemplo. Solo puede absorberse en el intestino como monosacárido. No hay otra forma de que pueda absorberse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿así se podrá absorber? No, no es cierto, porque esto está formado por muchas cadenas de glucosa. Entonces, ¿dónde termina de digerirse todo esto? Termina de digerirse acá, en las enzimas en el borde en cepillo. Hay enzimas en el borde en cepillo en el intestino, que son, por ejemplo, la maltasa. ¿La maltasa sobre quién actúa? Sobre la maltosa. Lactasa sobre la lactosa. Trealasa, trealosa, sucrasa, sucrosa, alfa-dextrinasa sobre las alfa-dextrinas. Eso no es una pregunta para nada, ¿no es cierto? La idea, obviamente, es que sepan qué es lo que pasa acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la lactosa? ¿No? Si uno consume lactosa, tiene que actuar su enzima llamada lactasa. ¿Para qué? Para que pueda dividir esta lactosa en glucosa y galactosa. Si lo dividen ambos, recién ambas pueden pasar y ser absorbidas dentro del enterocito. Solo así. Si no se puede absorber eso, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes conocen como intolerancia a la lactosa, por ejemplo. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Es precisamente esto, el déficit parcial de la enzima lactasa. Como no hay lactasa, no se va a poder dividir la lactosa en sus componentes, en sus monosacáridos, y esto va a pasar de largo, arrastrando agua, arrastrando gas mientras se va digiriendo y produciendo mucha distensión abdominal y diarrea. Eso se llama intolerancia a la lactosa. Esa es una explicación fisiológica, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa. ¿Cuánta persona en el Perú, por ejemplo, tendrá intolerancia a la lactosa? ¿Sabe? Dicen que hasta el 80% tienen intolerancia a la lactosa, pero lo que tienen que saber es que no existe una intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa genética o absoluta es extremadamente rara, muy, muy rara. Lo que tenemos usualmente todos es la intolerancia a la lactosa, pero parcial. Es decir, llega un momento en que se satura la cantidad de producción de lactasa. Entonces, uno toma leche 2, 3, 4 veces al día, ¿no? Se acaba la lactasa y en el tercer, cuarto vaso obviamente van a estar totalmente distendidos. Dice, ay, tengo intolerancia a la lactosa, te van a decir, ¿no es cierto? Obviamente es porque está pues saturada la lactasa en ese momento. Hay gente que toma una vez por día, 2 días, 3 días y el cuarto día empieza a hacer distensión abdominal. Puede pasar lo mismo. ¿Cuál es su tratamiento? Sencillamente, dejen pasar unos días. Dejan pasar unos días y vuelven a tomar leche y no va a pasar nada. Son intolerancias a la lactosa parciales. Más severas o menos severas en una u otra persona es normal. Hay gente que dice, ay, soy intolerante a la lactosa, pero con un huevo, helado, ¿sí? No son pues intolerantes a la lactosa así nomás, ¿no? Hay variabilidad para eso. La intolerancia a la lactosa es para todo tipo de lácteos, ¿no? Lactasa. Por ejemplo, si la maltasa va a dividir la maltosa, ¿no es cierto?, en 2 glucosas, y son las únicas formas de que puedan ingresar dentro del enterocito. Las alfa-dextrinasas también hacen que las alfa-dextrinas se dividan en sus glucosas para poder ser absorbidas. Y solamente entra así, como glucosa. Pregunta entonces. Veamos. ¿Los carbohidratos son digeridos inicialmente en el intestino gracias a la amilasa? Falso, ¿no es cierto? La amilasa, ¿dónde es digerido inicialmente? En la boca, ¿no es cierto? ¿La amilasa actúa sobre la amilosa reduciéndolo a dextrinas límites? No, es sobre la amilopectina, ¿no es cierto? Sobre la amilopectina. ¿Los carbohidratos son absorbidos por los enterocitos como monosacáridos? Así es. Y ese es el concepto fundamental de eso. ¿La lactasa convierte a la lactosa en 2 galactosas? No, glucosa y galactosa. ¿La glucosa entra en el enterocito a través del GLUT5? No, ahora les voy a mostrar eso. ¿Cómo entra la glucosa en el enterocito? Este es el último detalle
El último detalle fisiológico, digamos, de la glucosa. Una vez que ya están los carbohidratos digeridos totalmente, para que entre la glucosa al enterocito, tiene que entrar por medio de este transporte, por cotransporte generalmente con el sodio. Y pasa a través de esto, de este receptor llamado SGLT1. ¿Les parece difícil? Significa sodio, glucosa, transportator. O sea, si lo saben eso, sodio, glucosa, transportador y así pasa. Y es del tipo 1. Eso simplemente es el receptor. Y esa es la manera como ingresa. ¿Cómo sale del enterocito? O sea, ¿cómo va la circulación sanguínea? A través del GLUT2. ¿Qué es el GLUT2? Transportador único de glucosa. O puede salir a través del GLUT5, transportador único de glucosa de tipo 5. ¿Cómo entra entonces? Ya saben, gracias al sodio por el SGLT1 y sale a través de los GLUT. Eso es todo en lo que es carbohidratos, por favor. ¿De acuerdo? Para proteínas, la cosa es sencilla. Todo arranca. El principal lugar de absorción y de digestión, de proteínas es el estómago. Todo arranca con el pepsinógeno, ¿no es cierto? Recuerden que el pepsinógeno es producido por célula principal. Para convertirse en pepsina necesita del ácido, ya saben eso. Y la pepsina es la que empieza a digerir las proteínas. Ok, si eso han entendido, podrán responder esto con mucha facilidad, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es acá? ¿La D? ¿La C? ¿La A? ¿La D? ¿Sí? ¿Alguien duda? ¿La pepsina es producida por célula parietal? No. ¿Es producida por célula principal? No. Es producida a raíz del pepsinógeno. ¿Interviene en la digestión de grasas? No. ¿Se origina a partir de un zimógeno llamado pepsinógeno? Correcto, eso es claro, ¿no? ¿Se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? No. Quien se une es el pepsinógeno, ¿no? Al ácido clorhídrico para convertirse en proteínas. ¿Ok? La D. Ya saben cuáles son las proteasas pancreáticas, ya se los he explicado, tripsina, quimotripsina, elastasa. Pero vamos a resumirlo en todo esto. ¿Cómo es la digestión de proteínas rápidamente? La digestión de las proteínas arranca, ¿no? Las proteínas de la dieta. ¿Dónde arranca todo esto? En el estómago gracias a la pepsina que ustedes ya conocen. ¿Qué hace la pepsina? Convierte estas proteínas de la dieta en polipéptidos y aminoácidos. Doctores, concepto fundamental. Sí, les había dicho que en carbohidratos la principal forma de absorción es monosacáridos. En proteínas pasa algo que no es así. Se puede absorber como dipéptido, como tripéptido, como tetrapéptido, como oligopéptido, como aminoácidos. Eso varía. Solamente degrada las proteínas en pedazos más pequeños. Pero no pasa lo mismo que en carbohidratos, donde solo entra como monosacárido. Acá puede entrar de varias formas, ¿ya? Esos polipéptidos y aminoácidos que fueron producidos gracias a la pepsina son degradados acá en la segunda porción del duodeno por esas proteasas pancreáticas que ustedes ya conocen tan ampliamente. Y se convierten en péptidos más pequeñitos, ¿no? En oligopéptidos y aminoácidos. Esos oligopéptidos y aminoácidos entran dentro del enterocito porque así se absorben y finalmente estos son eliminados a la sangre también bajo el mismo mecanismo. Pasan como dipéptidos, como tripéptidos o como aminoácidos. Cada vez más pequeños, sí, cada vez más pequeños, pero puede pasar como dipéptido, como tripéptido y como aminoácido. O sea, no hay problema por ese lado. En resumen es todo esto. No se olviden de la pepsina, no se olviden que las proteasas siguen actuando más allá y que estos ingresan en tamaños mucho más grandes que los carbohidratos. Ok, acá necesito que saquen sus atentos. En la digestión de lípidos, la cosa no es tan sencilla. Primero lo que deben saber, ¿cuál es el principal lípido de la dieta? ¿Cuál es? El triglicérido, ¿ya? Ese es el principal lípido de la dieta, el triglicérido. Existen todas estas fases, miren, emulsificación, hidrólisis, micelización, absorción y resterificación. Vamos a pasar rápidamente a eso. Primero, sepan que ese triglicérido está compuesto por un glicerol y 3 ácidos grasos. Eso es lo primero que tienen que saber. Para que ese triglicérido se convierta o pueda ser absorbido, tiene que ser convertido en monoglicérido y 2 ácidos grasos. Esa es la forma como se va a absorber, pero tenemos que llegar a eso de alguna manera, ¿de acuerdo? ¿Cómo se convierte el triglicérido en esto? Gracias a la lipasa y a la colipasa. Solo esto tienen que retener para el final, para el gráfico final, ¿ya? ¿Qué cosa es emulsión?
No es la emulsión de Scott y esos sanos y fuertes crecerán. No, no tiene nada que ver con eso. La emulsión es un proceso por el cual dos componentes que no son mezclables entre sí o no son miscibles van a empezar a juntarse. Lo típico es agua y aceite y básicamente estamos hablando acá de grasas. Las grasas no se pueden mezclar fácilmente con el ácido en sí ni con las secreciones de la dieta. Entonces, cuando uno consume grasa, se forman círculos y bolas de grasa en el estómago. ¿Qué es lo que hace el estómago? Funciona como una licuadora. ¿Para qué? Para emulsificar esto y tratar de convertirlo en compuestos mucho más pequeñitos, en bolitas de grasa mucho más pequeñitas, para que eso tenga mejor superficie de absorción. Eso se llama emulsión. Esa es la función del estómago. Por eso es que cuando ustedes empujan un tremendo bistec grasosazo, ¿no?, a las 11 de la noche encima, como buenos, comen, ¿y qué cosa van a tener al rato? Van a estar con un cólico de la patada, porque el estómago empieza a emulsificar. Encima no mastican bien, pasan nomás así sin masticar, 2 mordidas y adentro. Entonces el estómago trabaja terriblemente para tratar de digerir eso, y eso se hace sumamente pesado, ¿no? Entonces, eso es emulsión. En el último gráfico, doctores, necesito toda su atención. Ok, acá vamos a repasar un poco, básicamente, de todo lo que habían visto anteriormente. Una vez que ha pasado lo de la emulsión y todo eso, estas bolas de grasa van a llegar acá al enterocito. Llegan acá al enterocito, no a la superficie del enterocito. ¿Cuál es el principal... ¿Qué es lo que secreta principalmente cuando llegan las grasas al intestino? ¿Qué sustancia? ¿Recuerdan? Ya han borrado cinta, creo. La colecistoquinina, ¿recuerdan? Esa es la colecistoquinina. La colecistoquinina, ¿qué cosa hacía? Contracción de la vesícula, relajación del odis. Sale la bilis y los ácidos biliares, y esos ácidos biliares llegan acá. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para la digestión de grasas. Eso ya se los había explicado. Ok. Cuando llegan las grasas acá, ¿no? Cuando llegan las grasas acá y ha bajado los ácidos biliares, se van a formar unos compuestos llamados micelas, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el ácido biliar con los lípidos cuando llegan, formar micelas. ¿Qué es una micela? En líneas generales, se los voy a graficar un instante. Una micela es un anillo de triglicéridos. Triglicérido, 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 triglicérido. Es un anillo de triglicéridos envuelto por fuera por ácidos biliares. Eso es una micela. ¿De acuerdo? O sea, una micela está formada por dentro por anillo de triglicéridos y por fuera están los ácidos biliares. ¿Claro? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. ¿Qué función tiene una micela? La micela tiene una función de transporte. ¿De acuerdo? Es una función de transporte que va a traer básicamente todos esos triglicéridos hasta acá, hasta el borde en cepillo, ¿no? Lo trae hasta acá y ahí se van a quedar las micelas. Cuando llegan las micelas ahí, ¿así se absorbe? No, no se puede absorber así. El proceso por el cual se rompe una micela es básicamente lo mismo que cuando ustedes rompen un huevo en una sartén. Hagan de cuenta que el huevo está formado por dentro por grasas, ¿no es cierto? Yema y clara son los triglicéridos y la cáscara son los ácidos biliares, como una micela. Cuando llega acá al enterocito, lo que hacen ustedes cuando tocan una sartén, rompen y se abre. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces se derrama el contenido de triglicéridos acá y los ácidos biliares se separan. ¿Dónde se van esos ácidos biliares? Se van por todo el intestino hasta el ileón y regresan por vena porta, y eso se llama circulación enterohepática. ¿Recuerdan ese detalle? Perfecto. Ok. Volviendo entonces acá, se quedaron acá los triglicéridos. Ahí actúa precisamente esto, la lipasa y la colipasa, y va a convertir eso en monoglicéridos y en ácidos grasos. ¿De acuerdo? Esa es la manera como ingresa acá, como monoglicéridos y como ácidos grasos. ¿Hasta ahí chévere? ¿Todo bien? Esa es la forma como fue absorbido dentro del enterocito. ¿Dónde se complica la cosa? Se complica la cosa dentro del enterocito, porque dentro del enterocito hay más mecanismos. Acá va a aparecer este proceso que le llamo resterificación. ¿Qué significa? Si se había roto acá el triglicérido en monoglicérido y ácido graso para entrar, acá en el retículo endoplasmático liso se vuelve a juntar. Se vuelven a juntar los monoglicéridos con los ácidos grasos y vuelven a formar triglicéridos.
Sobre ese triglicérido se juntan esteres de colesterol. Sobre esos esteres de colesterol se juntan fosfolípidos. Sobre esos fosfolípidos sale de acá las apoproteínas, las apolipoproteínas, y forman toda una molécula grande, redonda, circular, llamada kilomicrón. Eso es un kilomicrón finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la resterificación pasa eso. Se vuelven a juntar los monoglicéridos con los ácidos grasos, forman triglicéridos, y sobre el triglicérido empiezan a volverse todo lo demás. Esteres de colesterol, ácidos grasos libres, los fosfolípidos y las apoproteínas que salen de acá. Todo ese kilomicrón llega acá, al aparato de Golgi. Los kilomicrones son estas bolitas acá amarillas con rojo, y se van a transportar mediante vesículas, miren, mediante vesículas. Y salen mediante vesículas por la membrana vasolateral por un mecanismo que se llama exocitosis. Por exocitosis, no es transporte activo ni nada de eso, se llama exocitosis. Y eso termina en la linfa. Los carbohidratos convertidos en glucosa acaban en la sangre, las proteínas convertidas en aminoácidos, dipéptidos acaban en la sangre, pero las grasas acaban en la linfa. ¿De acuerdo? ¿Sí entendido? Eso era lo pesado, es lo pesado en lípidos, eso es lo más pesado en lípidos. Ok, descansen un ratito porque vamos a empezar con algo realmente científico, que es la parte clínica. A ver, la célula parietal lo que hace es formar ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Sí. Fundamentalmente. ¿En células de retículo endoplasmático liso? No. Ahí no. Esa es la idea. Se forman en las cisternas normalmente, no en el retículo endoplasmático liso. ¿Presentan escasas mitocondrias? No, tienen mucha mitocondria. ¿Sintetizan factor intrínseco? Sí. Ya, no será por eso. Es por eso. Okay, gracias. Es muy variable. Es muy variable dependiendo. No hay un contenido exacto. Por eso depende de la edad, del tamaño de la persona y del contenido de fibra que tenga, ¿no? A veces puede haber más volumen por líquido que volúmenes sólidos nada más, ¿no? O sea, es solamente un estímulo neurológico. Depende en ese momento de la contracción del colon también. No necesariamente. ¿Todos van a la linfa? Todos tienen que ir a la linfa. No pueden ir a la sangre. No pueden ir a la sangre. Ya, siempre por van ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, problemas, ¿no? En Ajá. Ajá. O sea, eso es ya por sobresaturación. Por sobresaturación, claro, porque las grasas no son absorbidas en su totalidad. O hay falla en la absorción o falla en el metabolismo final de los kilomicrones mismos, ¿no? Porque recuerda que los kilomicrones son la misma estructura del LDL, del HDL y todo. Entonces, esos colesteroles son kilomicrones, pero en pequeñito nada más. Mala absorción de eso lleva a todos los problemas hepáticos grasos, ¿no? Allá. Esta es una función extra que tiene, sí, es una función extra que de repente me olvidé decirlo, pero produce secreción de enzimas, más no, la secretina lo que hace es bicarbonato y agua.